biomagnetismo y están ahorita acá. Ya son 220 personas que están aquí reunidas. Pero ahora, ¿quién conoce del biomagnetismo? El doctor Jorge Mena Flores. ¿Quién conoce de la depresión? El doctor Jorge Mena Flores. ¿Quién instruye y ayuda con sus cursos, con sus seminarios, con su asociación internacional? El doctor Jorge Mena Flores. ¿Quién nos ayudó en el segundo y en el primer congreso de biomagnetismo en el Ecuador? El doctor Jorge Mena Flores. ¿Quién va a hablar a continuación? El doctor Jorge Mena Flores. Cada uno de nuestros invitados va a tener 10 minutos para hablar sobre la depresión, los temas abiertos que deseen comunicar, y luego van a regalar 5 minutos, para preguntas. Si usted, mientras el doctor Jorge Mena Flores está participando, usted se le abre una duda, una inquietud del tema, usted escriba en el chat. Escriba en el chat. No van a hacer preguntas abiertas porque se nos lleva mucho tiempo. Escriba en el chat y luego que el doctor Jorge Mena Flores termine su intervención, va a responder estas preguntas para todos ustedes. Bienvenido, doctor Jorge Mena Flores. Nuevamente un gusto tenerlo con nosotros. Gracias por hacer un alto en su tiempo y ahora estas más de 200 personas están dispuestas a escucharlo. Bienvenido. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Un agradecimiento especial a Benerecu, a su presidente, Marcelo Vázquez, como gerente general, al licenciado Jesús Lozada, quien siempre me incluye pues, en sus actividades. Esa es una gran deferencia para mí y un gran honor pues, el poder comunicar, en este caso, en este momento, pues, relacionado con la depresión. En realidad, este es un trastorno que es muy de la actualidad, pero para esto tenemos que entender que sí, o sea, hablando de el manejo de las emociones, el paciente que tiene depresión pues está con manifestaciones de tristeza, está muy apagado, puede dormir mucho, puede dormir poco, tiene trastornos del apetito, etcétera, etcétera. Esto ustedes lo conocen, es muy evidente la persona en el cambio de su comportamiento, así como en sus pensamientos. Ahora nosotros lo que tenemos que buscar, como tiene que ser, es la causa. Y desde, claro, los enfoques que hay, y ahora, pues, por ejemplo, con la neurociencia, pues se investiga y se investiga el cerebro, a ver qué es lo que trabaja, cómo funciona, qué es lo que lleva a las personas a estar en estos procesos de depresión. Y aquí tenemos que entrar en un tema que es del tubo digestivo, por ejemplo. Existe una conexión entre lo que yo considero el primer cerebro, que es el sistema digestivo, a través del nervio vago, y el 90% de las informaciones que recibe el cerebro es a través de esto. Por eso cuando tenemos miedo o cuando estamos enamorados, nos hace maripositas en el estómago. Se dice que la inteligencia que tiene el estómago tiene millones de células nerviosas y es equivalente a la de un perro. Y ya saben que un perro pues tiene muchas características evolutivas, pues, y a ese nivel está nuestro estómago, que considero nuestro primer cerebro. Es más, la serotonina, la dopamina, todo eso la fabrica el tubo digestivo. Ahora, como biomagnetistas, nosotros tenemos que hacer desde el comienzo un diagnóstico diferencial, porque desde el punto de vista exclusivo del biomagnetismo y de la microbiología, pueden haber, por ejemplo, ciertos virus que se ubican en el cerebro, en esta zona, que puede afectar la conducta. Ese es un enfoque. El otro enfoque es estas alteraciones que podemos tener a nivel del tubo digestivo. Y como digo, lo que es el miedo, lo que es la tristeza, lo que es estas emociones, son las que pueden afectar el tubo digestivo. Pero aquí tenemos que hablar de otro tema, que es lo que genera esto, es el estrés. Las emociones son importantes. La tristeza, la ira, el miedo, el asco, la sorpresa,
la alegría, todas estas son emociones que nos acompañan y que son importantes. El miedo es importante. Si nosotros tenemos cierto temor, es normal, y protegernos es apropiado, ese es un manejo apropiado. Si viene alguien agresivo, violento, lo prudente sería que nosotros nos retiremos. La tristeza igual como emoción, si perdemos un ser querido, si alguien viaja, se aleja, pues tenemos que sufrir este duelo, esta tristeza, y la ira tampoco es mala. Tener ira por la injusticia, pues esto va a ser apropiado como una respuesta. Las emociones, en definitiva, lo que hacen es adaptarnos, que nuestro organismo, que nuestro cuerpo, que nuestra esencia se adapte de una manera apropiada a los diferentes eventos que hay en la vida. ¿Cómo manejamos eso? Va a depender de muchos factores. Entre estos factores, por ejemplo, estamos viendo que es el estrés, pero la pregunta siempre mirando hacia atrás sería, ¿qué es lo que causa el estrés? Y ahí tenemos que hablar de otros temas que están en en el mundo actual que vivimos. Tenemos millones de desplazados. Imagínense ustedes, ahora que se escucha que la gente tiene que salir de un país, ir a otro, cruzar esta frontera que hay para llegar a Panamá. Imagínense ustedes. Acabo de atender una niña este día sábado de emergencia, intento de suicidio. Y aquí viene justamente a hacer el diagnóstico diferencial y es lo que tenemos que buscar desde el origen. ¿Qué pasó? Esta niña no se concretó una relación de pareja y obviamente la madre sufrió durante el embarazo. Como puede pasar en otros contextos, el sufrimiento de una madre que está desplazándose, trasladando y que lleva un embarazo, con toda la incertidumbre. Entonces, todos estos eventos son los que van a marcar la vida de las personas. Nosotros, con bioenergética y de una manera precisa, podemos preguntar, podemos inclusive valorar desde la concepción, desde cada etapa de los meses de embarazo hasta el parto y luego todo el transcurso de la vida. Ahí van a haber eventos que como especialista, como psicólogo que soy, pues a veces la realidad supera la ficción. Lo que escriben, lo que se ve en las películas, lo que pasa en el día a día, que podemos verlo así referenciado, es una cosa, pero escuchar a los pacientes, esto sí es una cosa bastante fuerte, digamos. Pero aquí viene entonces la búsqueda de soluciones. La psicología, igual que todas las ciencias, igual que la medicina, se ha enfocado en la procura de entender y recurre a terapias, recurre a muchas cosas, pero buscando la causa. La causa es importante, pero lo que nosotros tenemos que dar son soluciones. Y dentro de esto hay cantidad de terapias desde el punto de vista de la psicología, como esta terapia conductual, cognitivo-conductual, que va a lograr acercar ya solamente la escucha a la persona, al paciente, ya le va a ayudar, porque el terapeuta hace como un espejo en este diálogo y cuando uno tiene que contar una historia, hay procesos en el cerebro que tienen que organizar un pensamiento, recurren a áreas auditivas, a áreas de memoria visual, en fin, a todo esto para elaborar un pensamiento y hacer una transmisión coherente. Y esto va a ayudar indudablemente a que se solucione. Como digo, con la bioenergética se puede ayudar y de hecho se ayuda y todos los recursos son bienvenidos. Por ejemplo, con pacientes deprimidos, depresivos, lo primero que hago es quitar lo que son gluten, todos los derivados del gluten,
porque eso no van a creer ustedes que el tema alimenticio, que es el que tenemos ahora, que ustedes dicen, pero ¿qué tiene que ver la alimentación con la depresión? Pues tiene que ver al 100%. Por eso hay que hacer ciertos cambios, ciertas recomendaciones para que haya un cambio importante en la conducta alimenticia. Esto mantiene a los pacientes más presentes, están menos ansiosos y todo esto. Desde el punto de vista del biomagnetismo, nosotros tenemos pares, como hablábamos hace un rato, del nervio vago, que está en estas partes del cuello, poner los imanes de ahí. Otra de las cuestiones que podemos observar, por ejemplo, con el par Gois, igualmente, que podemos evidenciar nosotros, viene el paciente con un acortamiento del hemicuerpo. ¿Qué nos dice esto? Que el paciente está en modo simpático. Todos sus sistemas están acelerados. Está produciendo adrenalina, noradrenalina, cortisol, y todas estas sustancias son las que van a determinar es lo que conocemos como respuesta al miedo. Estamos en un plan o en una respuesta de lucha o de huida. Si tenemos la fuerza, luchamos. Si no podemos luchar, huimos, corremos. Pero esto implica cambios fisiológicos, como dilatación de la pupila, sudoración de las manos, la sangre fluye hacia la parte de los músculos, hacia la parte de, de, digamos, lo que no fluye es la sangre, por ejemplo, hacia el sistema digestivo, y ahí tenemos otro problema que viene el estreñimiento, la constipación. En fin, todos estos fenómenos, todos estos elementos, nosotros tenemos que conocerlos para que quienes conocen el biomagnetismo pues hacen el recurso, hacemos el uso, la aplicación para activar el sistema justamente gastrointestinal, para equilibrar, para corregir estos desequilibrios. En definitiva, lo que hacemos con el biomagnetismo es equilibrar el pH, y este ya es ganancia, soluciones. Y la otra parte ya viene a ser lo que nosotros podemos recomendar. Digo yo, una escucha atenta, una escucha sin hablar mucho, cumpliendo una regla de oro, un 80% de escuchar, un 20% de hablar. Solamente tener esa empatía, esa sensibilidad para poder apoyar de manera firme, de manera, digamos, humana, porque hay sustancias, y esto viene ya el enfoque de la psiquiatría. En la psiquiatría la cosa va muy rápido. Ahí le dan un antidepresivo, pero fíjense ustedes que el cerebro produce cannabinoides, el cerebro produce opioides. Todo lo que nos dan, todos estos propanolol y sustancias que nos dan, los fabrica el tubo digestivo. Los fabricamos a nivel del tubo digestivo. La naturaleza tiene eso. Entonces nosotros lo que tenemos es que con el biomagnetismo, con la bioenergética, y siempre hago referencia a la fisiología. Entendiendo la fisiología, podemos apoyar el propio diseño de la naturaleza. Creo que con esto podemos pasar a preguntas, con muchísimo gusto. Gracias de verdad, doctor Mena. Fascinante en tan pocos minutos cómo usted amplía la situación. Hay una pregunta que me pasan en el chat, en el WhatsApp, que me parece muy interesante. Usted es psicólogo. Usted puede, después de escuchar a un paciente, remitir a psiquiatría. ¿Qué opina el doctor Jorge Mena Flores de medicar como primera opción al paciente en vista que la Organización Mundial de la Salud dice que debe ser la última opción, que inclusive en niños y adolescentes no debería prescribirse medicamentos, pero ¿cuál es su opinión? No nada más de los antidepresivos, sino los ansiolíticos, los somníferos. ¿Qué piensa usted, doctor Mena?
Bueno, cuando esto depende del nivel, del grado en el que esté la persona. Si es que hay, como me pasó a la semana pasada, el día sábado, que vino esta niña con prácticamente se tomó unas cuantas pastillas, quiso suicidarse, tenía un evento bastante fuerte. Sin embargo, después de escucharla, de hablar, de todo esto, no ha sido necesario remitirla a psiquiatría, pero cuando hay estos ataques de pánico, este tema del sueño, el sueño es importantísimo y esto puede ser muy peligroso y ahí sí se nos puede ir de las manos. Entonces, en esos casos, en plan de estabilizar, es importante y tiene que tomar medicación. Pero ahí justamente viene el conocimiento, la experiencia para recomendar o no. Ese es uno de los problemas que tienen otros lados, en otras latitudes, que con los niños, por ejemplo, que son curiosos, que molestan en clase, lo primero que le dan es un Ritalin administrado por los maestros. Esto es un crimen, realmente es un crimen. Esto no se debe hacer. Y bien me parece que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, porque ahí empieza un tema de drogadicción permitida. Una drogadicción como la que conocemos, pero también hay drogas que están toleradas y aceptadas y medicadas. Entonces hay que tener cuidado con eso. Muy bien. Continuamos con la pregunta, doctor Mena. Veo que es Juan José Gato el que le realiza una pregunta. Bienvenido, Juan José. Igual todos los biomagnetistas que están conectados internacionales. Juan José Gato es el encargado del biomagnetismo por el doctor Isaac Goy en Argentina. Fue capaz de entrevistarlo en varias ocasiones, de estar junto con él en mucho tiempo y es un honor para nosotros que se encuentre con nosotros en este webinar del día de hoy. La pregunta de Juan José Gato es: los supuestos químicos que observamos en el cielo en forma de líneas, los chemtrails, pueden influenciar en la patología de las depresiones y los síntomas. Esto es lo de los químicos, doctor Menos, que dicen que están soltando los aviones, que es como algo contraproducente para la humanidad. ¿Qué opina usted de esta pregunta? Bueno, tenemos los chemtrails que se conocen, pues que efectivamente sí van a alterar. Prácticamente nos rocían, nos bañan con esto y sí produce alteraciones. Así es, efectivamente. Igual que otro tipo de digamos, de estímulos a los que estamos expuestos. Tenemos una sobreexposición, por ejemplo, de radiaciones electromagnéticas. Las naturales, que son las del Sol, en ciertas épocas, que igual pueden causar alteraciones. Si causan alteraciones en el sistema de comunicaciones, ¿y qué es nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo son 100.000 kilómetros de sistema nervioso que en definitiva es, por decirlo de manera muy simple, es un cableado que tenemos con 100.000 kilómetros de nuestro cuerpo. Se altera, por supuesto. Y no se diga con las tecnologías actuales y con los chemtrails, que hay mucha gente que sí, que está consciente. Y gracias, Juan José Gato, por la pregunta, pues y sí, efectivamente afecta. Muy bien, gracias, doctor Mena. Otra pregunta: ¿se puede decir que el estrés es una conducta aprendida? Y en esa misma pregunta tiene una segunda parte. El estrés es provocado, diríamos, que por la incertidumbre que muchas veces tenemos los seres humanos. Bueno, el manejo del estrés, digamos, el estrés en definitiva es una respuesta. Nosotros si tenemos una sobreexposición al miedo, una sobreexposición a tener ira, si tenemos mucha tristeza, esto en términos normales debería poder uno manejarlo. ¿Qué es lo que pasa en la actualidad? ¿Qué es lo que pasa con nuestros niños? ¿Qué es lo que pasa con esta generación? Que los padres estamos bajo la tiranía de los niños porque no hay reglas claras, no se ponen reglas claras. Y entonces ahí los estresados son los mismos niños por no tener una claridad en cuanto a las reglas. Ese es uno de los problemas que tenemos en la actualidad. No hay límites. Inclusive hay
ciertos países en los cuales pueden demandar a los padres o denunciar a los padres. Entonces se ha perdido la disciplina, se ha perdido la disciplina en los colegios. Los padres hemos desautorizado a los profesores. Y esto genera estrés en los niños. No se podría decir que es aprendido. Eso es parte de la evolución. Es el contexto en el cual si hay una pareja que tiene que tiene problemas entre sí, pues eso lo percibe el sistema educativo. Lo primero que ve que es el niño está triste o que el niño está agresivo, que el niño está violento. Entonces no hay que preguntar al niño, hay que buscar, y eso los profesores lo saben, hay que buscar en el entorno familiar. Pero como digo, en este tiempo hemos desautorizado a los profesores, a los maestros. Tenemos que recobrar eso. También tenemos la sociedad que lleva hacia sistemas demasiado competitivos y no colaborativos. Tenemos una sociedad en la actualidad que exigimos a los niños que vayan a la clase y luego extracurriculares y luego tienen que hacer sus tareas. Están sobredosificados en cuanto a estímulos y eso no les da tiempo para ser niños. Los estamos preparando para adultos, sí, pero con calma. Tenemos que hacer ir más lentamente. Tenemos que parar este tren que solo va a desbocarse. Bien, doctor Mena, los eventos negativos del pasado, cuando se recuerdan, pueden afectar el presente. Otra pregunta. Por supuesto, cualquier estímulo como un olor, un sitio, un aroma, un sabor, cualquier cosa puede volver sobre esto. Hay una memoria que se queda. Y por eso es importante, aquí viene justamente el manejo terapéutico para llevar Es como cuando uno se enamora. Cuando uno se enamora, pues se vuelve loco. Se dice que el cerebro desarrolla opioides. Entonces está uno atontado con esta droga maravillosa que es el enamoramiento. Pero luego que pasa el tiempo, luego que pasan los años, entonces uno le ve a la noviecita por la cual perdía la cabeza y ya la ve y punto. Entonces, sí hay eventos y eso es importante aclarar con las personas, con los pacientes. El evento está ahí, pero es como cuando uno conduce, no lo puede poner en el parabrisas, lo puede mirar por el retrovisor, sabe que existe, pero no puede determinar su camino. Así podría resumir este punto. Muy bien, doctor Mena. Usted en su participación obviamente habló de la serotonina, de la dopamina, la parte límbica sí se puede restablecer obviamente respondiendo a esta pregunta. ¿Cómo con los imanes si la persona está completamente dopada o bajo antidepresivos? ¿Hay una respuesta con los imanes si la persona tiene algún psicotrópico o algún medicamento, doctor Mena? Los imanes, o sea, no los imanes, el cuerpo responde. El cuerpo responde. El biomagnetismo es un diálogo entre el terapeuta y el paciente, pero es como una internet biológica. El paciente tiene la problemática, el terapeuta conoce de la técnica, digamos, de preguntar y sabe que el cuerpo da respuesta. No importa si un paciente puede estar inclusive en coma. El organismo a través de nuestro sistema de evaluación, que puede ser con las manos, con los pies, etcétera, el organismo da respuesta y nosotros podemos inclusive, claro, esto es un poco riesgoso, pero sí se puede decir que podemos establecer qué medicación, qué posología le conviene, no le conviene. Esa diferenciación podemos hacer. Y esto puede ayudar mucho, inclusive en medicina convencional, porque existen protocolos que dicen, bueno, esto es lo que se da y punto, y bueno, claro, hay consideraciones de peso, etcétera, pero la manera como hacemos los biomagnetistas es mucho más dirigida, mucho más personalizada. Muy bien. Doctor Mena, hay varias preguntas que usted respondió ya en su exposición, como que el aumento de la depresión tras el COVID,
Dice la Organización Mundial de la Salud que aumentó un 25% y así como usted estuvo conversando. Hay una pregunta que, según su experiencia, ¿usted cree que las alteraciones nerviosas, las reacciones negativas, los miedos, los ataques de pánico, lo provoca la misma persona? ¿Es su cabeza o hay algo más? No es su cabeza, es el entorno, es el manejo de la emoción. Hay diferentes escenarios. Hay personas que pueden tener un entorno muy seguro. O sea, el miedo, la tristeza, todas estas cosas son importantes. Las emociones son los que nos adaptan al entorno, pero depende qué tan preparados estamos. Construir un niño, por decir, construir la personalidad de un niño es como hacer una casa. Entonces, si uno pone cuatro columnas firmes y pone unas paredes fuertes, esta casa no se va a caer, pero son los eventos que están expuestos y que van a variar y va a haber una infinidad de casos como abandonos, separaciones, como hablamos en la época temprana. Todo esto hace que esta casa quede debilitada. Entonces ya la vida adulta, cualquier estímulo, el mismo estímulo que para uno le tumba, el otro simplemente lo maneja apropiadamente. Y eso es lo que nosotros tenemos que recomendar a los padres, que, que no pierdan el enfoque. Muy bien, doctor Mena, con eso también responde todo lo que tenga que ver pues con un trastorno de salud mental, si el medio ambiente puede ayudar o desfavorecer, pero aquí también hacen una pregunta con un trastorno que según la ciencia dice que es incurable en la persona que es narcisista o cuando desarrolla un síndrome de despersonalización y también si puede complementar esta última respuesta, doctor Mena, con un niño que haya sido abusado sexualmente, ¿se podrá ayudar? Bueno, esta última parte, aunque ustedes no lo crean, es más usual de lo que se piensa. Y Somos dos, doctor Mena, somos dos, obviamente, impresionante. obviamente genera unos trastornos, una afectación en la autoestima que dura para toda la vida. Aún gente vieja llora con esta situación. Y lo que pasa es que son personas muy cercanas que están en el entorno familiar. A veces son los propios padres o hermanos o familiares muy cercanos que abusan de niñas o de niños. Y El narcisista, doctor esto Mena, sí es lamentable. En cuanto al narcisismo, yo pienso que existe una variedad, todos de alguna manera somos más o menos narcisistas. El tema es cuando nos salimos del cuadro. Ahí es lo peligroso y entonces ahí sí necesita un manejo apropiado. Mm, Yo hablaría de hacer una revisión de ser más empáticos con el entorno, entender, no ser invasivos con el campo de los otros. El muy bien. respeto empieza cuando no afectamos al otro. Y esos son valores que son que tenemos que trabajar y rescatar. Que parte de Mara- eso es el Maravillosa intervención, doctor Mena, sobre todo usted que analiza la mente y ve los pacientes, va hacia la terapia, va hacia el medio ambiente, va hacia los valores, va hacia la empatía, hacia el amor, va hacia el entendimiento y eso fortalece nuestra convicción que la medicina alternativa, la comunicación es vital. Doctor Mena, su número telefónico, por favor, para que aquella persona que quiera atenderse con usted, sea aquí en el Ecuador o en línea, lo puede hacer. También puede dar sus redes, para los cursos, lo que usted desee, doctor Mena, puede decirlo en este momento. Sí, cómo no, yo estoy aquí en Quito, Ecuador, y no sé, creo que hay posibilidad de escribir aquí, ¿verdad? Voy a Sí, escribir puede mi, escribir en el chat todo para que las mi personas lo puedan chat, ver con mi calma. teléfono y la dirección que pueden visitar en la página web, pues y con mucho gusto. Yo trato de comunicar, de ser un libro abierto, pues y lo que sé, pues lo comento y lo digo de mil amores. Muchísimas gracias de permitirme estar en este espacio. Muchas gracias. A usted, doctor Mena, ha sido de verdad un gustazo haber tenido al doctor Jorge Mena Flores. Ya